Hola a todos, muy buena tarde. Agradecemos ahí su presencia en este webinar que tiene por nombre Unidades Condensadoras Certificadas bajo NOM 012. También agradecemos ahí un poquito la espera. Teníamos un tema ahí de conexión con un micrófono, pero recuerden que estamos acá totalmente en vivo con ustedes, entonces a veces son cosas ahí de conexión que se nos pueden cruzar. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro webinar del día de hoy. Es el primer webinar de abril. Traemos una agenda muy interesante para este mes, entonces los invitamos también a que visiten nuestro sitio web, donde van a poder conocer el calendario completo. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Marcos Orozco, quien nos va a hablar sobre nuestras unidades condensadoras que ahora son certificadas con la NOM 012. También nuestros evaporadores. Entonces estamos ahí pues muy orgullosos de esta certificación que ahora Danfoss pues se nos fue otorgado a nuestros estos dos tipos de producto. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unas herramientas que van a poder ustedes tener acceso a ellas para que podamos tener un poquito más de interacción durante la sesión. En la parte superior izquierda van a poder ver ahí ya a mi compañero Marcos, quien en un momentito más, pues bueno, le voy a ceder el micrófono. Y en un mosaico más abajo tenemos el espacio de preguntas. Ahí los invitamos a que si tienen alguna duda sobre el tema o necesitan que nuestro equipo se acerque con ustedes para alguna asesoría, pues bueno, pónganos ahí en el chat y nosotros vamos a estar contestando las dudas y sus solicitudes más adelante. En un espacio más abajo tenemos pues un calendario que pueden agendar una reunión con el equipo de ventas. Al abrirlo les va a aparecer una ventana emergente para que puedan mandarnos un correíto. En la parte inferior, pues bueno, tenemos el menú de todas estas herramientas. Ustedes pueden minimizar o maximizar los mosaicos que tenemos para pues su mejor visualización de este webinar. Recuerden que cada uno de nuestros webinars otorga un certificado. Ustedes lo van a poder descargar a partir del minuto 45 para que bueno, lo puedan agregar ahí a pues a su perfil profesional, a su currículum que tengan. Tenemos diferentes reacciones también, tenemos manitas arriba, caritas felices, corazones, entonces los invitamos a que durante la sesión, pues bueno, estén reaccionando ahí con nosotros. Vamos ahí a probar esta herramienta. Si todos me están escuchando bien y están preparados para este webinar, regálenme ahí una manita arriba para poder iniciar. Otras herramientas que tenemos está el espacio de newsletter. En caso de que ustedes aún no les llegue nuestros webinars, cursos, ferias, novedades, lanzamientos, pues bueno, suscríbanse en ese espacio para que les llegue a su correo electrónico. Van a poder encontrar también en ese espacio, apartado de la derecha, la información de nuestro experto del día de hoy y en la parte superior links y descargables. Aquí van a poder encontrar nuestra página web, redes sociales y la presentación del día de hoy. Bueno, entonces pues estas son las herramientas que tenemos. Vamos a iniciar. Les recuerdo que está ahí nuestro chat abierto para que ustedes puedan compartir sus dudas sobre el tema del día de hoy. Entonces voy a ceder el micrófono a mi compañero para que pueda iniciar con el tema de hoy. Adelante, Marcos. ¿Me Hola, escuchas? muchas gracias, Cintia. Okay. Muy amable. Bueno, miren, el día de hoy vamos a platicar acerca de las unidades condensadoras certificadas Danfoss, certificadas bajo la NOM 12 NER 2019, así como las evaporadoras. Permita presentarme, mi nombre es Marcos Orozco, soy del área del departamento de soporte técnico, apoyando mucho al personal de ventas. Miren, como comentaba, esta norma surge por una iniciativa del gobierno, así como en conjunto con organizaciones, organismos, fabricantes, empresas, áreas educativas. Es un conjunto de personas que se unen para poder determinar esta norma. La norma como tal está enfocada en ciertas capacidades y aplicaciones de unidades condensadoras, así como evaporadoras para refrigeración, tanto para media
y baja temperatura en ciertos rangos de capacidad. Lo vamos a ver a detalle. Esta norma especifica los métodos de prueba para ser sometidas a estos equipos para poder determinar su capacidad frigorífica, así como su eficiencia. La norma especifica una energía o una eficiencia energética mínima que debería tener estas unidades. Así que aquella equipo que esté certificado bajo esta norma obviamente debería tener una mayor eficiencia energética que la que está señalando la norma. Esto es solamente para México, es una norma específicamente determinada para México. Importante con esto es que todas las unidades, el fabricante tiene que declarar su capacidad frigorífica y su eficiencia, y al ser evaluada bajo esta norma, esa capacidad que está declarando el fabricante no debe estar fuera de un máximo de un 5% y lógicamente cumplir con una eficiencia mayor a la mínima especificada por la norma. Hay métodos, los vamos a ver a detalle, así que vamos a continuar. Miren, la norma, como comenté, está enfocada o fue iniciada por el gobierno mexicano eh, en compañía con organizaciones, instituciones, empresas, como lo mencioné anteriormente. Miren, muchas de estas personas que incluyeron para poder dar su punto de opinión, etcétera, para poder crear esta norma, las están visualizando actualmente. Entre ellos estuvo Danfoss, Universidad Autónoma de Nuevo León, Tecumseh, muchos otros laboratorios, etcétera, fabricantes. Hubo mucha gente involucrada para poder dar un complemento para poder desarrollar esta norma. Lo importante está en que, bueno, ahora podemos comparar manzanas contra manzanas en el mercado mexicano en base a estas unidades condensadoras y evaporadoras. Anteriormente, pues cualquier fabricante podría definir cierta capacidad frigorífica y eficiencia de sus unidades. Ahora están obligados los fabricantes a determinar, especificar la capacidad frigorífica y la eficiencia que el fabricante dice que tiene la unidad condensadora. Será evaluado bajo esta norma y debe cumplir dentro de ese 5% de tolerancia y debe tener una eficiencia mayor a la eficiencia que está mínima especificada por la norma. Ahora, la norma como tal fue declarada o publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2020. Así que ya no hay vuelta atrás. Así que toda aquella unidad condensadora o evaporadora que cumpla con las características de esta norma tendrán que ser evaluadas para poder ser comercializados en México. Así que pues realmente el que gana, sinceramente, pues es el cliente final. El cliente final va a adquirir productos con mayor eficiencia. Los fabricantes ahora van a tener que buscar pues mejorar sus productos para que sean más eficientes, para ser más competitivos, obviamente, en el mercado. Así que esto ya da un impulso para poder competir una forma beneficiosa para los clientes final, para obtener este cliente productos de buena calidad, además que eficiencia. Ahora entró en vigor el 21 de abril de 2021, pero en ese momento, señores, todavía no se contaba con la suficiente cantidad de laboratorios para poder someter a prueba pues toda la cantidad de productos de los fabricantes mexicanos y extranjeros, ¿va? Entonces, se retrasó un poquito. Ahora bien, en la actualidad ya tenemos varios laboratorios certificados. El organismo que va a vigilar que todo esto se cumpla es obviamente el gobierno a través de la Secretaría de Energía, así con CONUE, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Son quienes van a vigilar que toda esta norma se cumpla en todos estos productos. Ahora, Danfoss ya cuenta con sus laboratorios, se los puedo comentar, certificado por este organismo, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, Todo lo que ahorita aparece en su pantalla son 4 laboratorios que están certificados aquí en Nuevo León. Danfoss se encuentra en Apodaca, ANSE también se encuentra en Apodaca, la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra en San Nicolás de los Garza. Radson tiene un laboratorio aquí en el municipio de Guadalupe. Todos estos que acabo de mencionar están en Nuevo León, están muy cercas. Ransom creo que tiene otro laboratorio en la Ciudad de México y hay otro laboratorio en Querétaro, si mal no recuerdo. Entonces, la mayoría de los laboratorios certificados se encuentran en Nuevo León. Ahora bien,
enfocándonos en las unidades condensadoras, esta norma capta las eh, unidades condensadoras para media temperatura que estén dentro del rango de capacidad frigorífica de 2.547 BTUs por hora hasta 88.716 BTUs por hora, y para baja temperatura de 2.547 BTUs por hora hasta 32.415 BTUs por hora. Estas capacidades lógicamente están consideradas bajo la norma, bajo las condiciones de operación que la norma especifica, las cuales vamos a ver más adelante. Ahora, la norma especifica, señores, temperatura media, temperatura baja, pero basados en la temperatura del área de conservación. No es temperatura de evaporación, que comúnmente los que nos quedamos a la refrigeración, cuando buscamos un elemento, una unidad condensadora o un evaporador, pues lo buscamos por temperatura de evaporación, lo que marcamos nosotros para saber qué aplicación es. La norma especifica realmente la condición ambiental dentro de la cámara. Así que menciona para media temperatura de 15 grados a 0 grados, eso es lo que considera temperatura de cámara como media temperatura, y temperatura baja o baja temperatura de 0 grados hasta menos 40 grados centígrados. Es como determina la norma especificar la aplicación de media o baja temperatura. Ahora, para evaporadoras, mira, dentro de la norma especifican evaporadores, pero de bajo perfil. Recordemos que en el mercado podemos encontrar de alto perfil, medio perfil, bajo perfil. Bueno, lo que está incluido en esta norma y que va a ser evaluado y si no está certificado no se podrá comercializar es aquel producto que sea de bajo perfil. ¿Ok? Es de expansión seca. Puede ser deshielo por aire, deshielo por resistencia, por gas caliente, pero tiene que ser de bajo perfil y que cumpla dentro del rango de capacidad que mencionamos a continuación. Para media temperatura de 1023 BTUs por hora hasta 136.482 BTUs por hora, y para baja temperatura de 1023 BTUs por hora hasta 44.397 BTUs por hora. Ahora, aquí cabe mencionar que hablando de las unidades condensadoras, miren, esta capacidad de 2.547 BTUs por hora, se podría entrar las unidades fraccionarias, hablando de capacidades por encima de un caballito, de un HP. Así que en media temperatura podrían estas unidades fraccionarias poder estar dentro del rango de la exigencia de esta norma y tendrían que ser evaluadas. Pero hay puntos a considerar a continuación. Por ejemplo, ¿qué es lo que está excluido de la norma? Bueno, miren, dentro de la norma lo que está fuera es toda aquella aplicación que es para acondicionamiento de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque pues las unidades que están diseñadas para este tipo de aplicaciones ya se cuenta con una norma mexicana para poder pues regir el mercado sobre este producto. Así que están fuera de esta norma, así como unidades condensadoras que usan compresores en paralelo. Tampoco son incluidos, y tampoco los compresores inverter. Y además de esto, unidades condensadoras en donde el fabricante estipule, aclare que el gas a ser empleado es un gas natural, amoníaco o CO2. Así que todo esto está fuera de esta norma, hablando de unidades condensadoras. Y si nos enfocamos a evaporadoras, están fuera de la norma aquella evaporador que requiera ductería para poder circular el aire. Estamos hablando de manejadoras de aire. Todo esto está fuera de la norma y lógicamente aquella que esté fuera de la capacidad que mencionamos anteriormente. Ahora bien, el factor, permítame tantito, el factor de eficiencia energética estandarizado es en lo cual se basa la norma para poder determinar pues, la eficiencia del equipo. ¿Okay? La norma especifica un cierto valor mínimo para unidades condensadoras y evaporadores, los cuales los podemos ver a continuación. Por ejemplo, para media temperatura, tanto el rango de los 2.547 hasta los 88.716 requiere 1.65. Esta es la eficiencia. Ahora, ¿en qué se basa esto? Bueno, pues es la capacidad frigorífica que te va a dar esta unidad condensadora o evaporadora basados en el método de medición
La norma especifica a qué temperaturas de evaporación, condensación, subenfriamiento, sobrecalentamiento, etcétera, condiciones ambientales que debe de regirse la unidad condensadora. Esto lo vamos a ver más adelante. Bajo todas estas condiciones, se determina la capacidad frigorífica y la potencia consumida por el compresor. Se dividen estos valores y te da la eficiencia. Así que esto es la eficiencia mínima que debería cumplir nuestras unidades condensadoras, evaporadoras, tanto para eh, media temperatura y baja temperatura. Para evaporadoras, aquí está definido por el espesor, el espacio entre las aletas con las cuales se cuenta el evaporador. Si son menos de 5 milímetros en media temperatura, son 9.5. Si es más el espacio, o sea, más aletas por pulgada, serían 13. Se cuentan con igualmente por menor espesor menor espacio entre aletas, menor a 5 milímetros y mayor a 5 para deshielo eléctrico y para deshielo por gas caliente. Ahora, aquí hay un punto importante. Miren, no sé si alcanzan a ver, pero en el deshielo eléctrico, si se dan cuenta, nos exige un menor eficiencia. ¿Por qué? Pues porque el deshielo eléctrico, estamos hablando de evaporadores, así que las resistencias eléctricas son parte del evaporador. Estas resistencias van a consumir energía, corriente, potencia, así que se consideran parte del evaporador. Por eso la norma pide menor eficiencia, ¿ok? Y pueden observar que en deshielo por gas caliente aumenta mucho la exigencia. ¿Y es por qué? Pues porque realmente para deshielar el gas que va a ingresar pertenece a la unidad condensadora, al sistema, no solamente al evaporador. O sea, no es parte de la construcción del evaporador. Puedes tener las tuberías que van a estar dentro de esto para poder hacer el deshielo, pero lógicamente no es parte del evaporador. Por eso se descarta y por eso piden este tipo de eficiencia. Ahora, las condiciones de operación bajo la norma especifica para unidades condensadoras, los laboratorios tienen que poder tener las características de sus cámaras. Comúnmente para determinar la capacidad de unidades condensadoras se usa un calorímetro. Ahorita vamos a verlo a detalle. Entonces hay un espacio, una cámara climática en donde es colocada la unidad condensadora. Esa cámara climática tiene que tener la cualidad de poder mantener la temperatura y humedad que está especificando la norma. Aquí nos aclara que esa temperatura ambiente dentro de la cámara debe ser de 30 grados más o menos 1 grado centígrado, con una humedad del 50% más o menos 5%. Así que esta cámara climática en donde es sometida a prueba la unidad condensadora tiene que mantener esas condiciones ambiental y de humedad. Ya el sistema, hablando de la unidad condensadora, en unión con el calorímetro, debemos mantener una temperatura de evaporación dependiendo si es una media aplicación o de media temperatura o baja temperatura, menos 4 grados para media temperatura y menos 32 grados para baja temperatura. Esa es la temperatura de evaporación que se debe de mantener en el sistema de refrigeración y eso se controla por medio de una válvula manual. Lógicamente se emplea actualmente pues, una válvula electrónica a pasos en donde se puede gobernar la apertura para poder mantener esa temperatura de evaporación. Y se requiere y nos está exigiendo la norma una temperatura de condensación dentro de 36 grados a 42 grados. Es importante aquí aclarar, porque si se dan cuenta, nosotros tenemos una temperatura ambiente de 30 grados controlada en la cámara y nos está indicando la norma que como máximo podemos tener un delta T de 12 Kelvin, de 30 a 42 grados. Así que esto de alguna manera está impulsando a que los diseñadores de unidades condensadoras puedan determinar condensadores que solamente podrán alcanzar ese tipo de delta T que nos está mencionando la norma. Ahora, podemos observar que es de 36 a 42, quiere decir que la temperatura de condensación sería el promedio de ambos, sería alrededor de 39 grados, lo que idealmente estaría siendo controlada la temperatura de condensación. Ok,
Ahora, pide además un sobrecalentamiento de 5 Kelvin. Esto es un punto de debate en donde algunos laboratorios han comentado, han levantado la mano. La norma, o lógicamente, con las pruebas en mano de los laboratorios certificados, se están haciendo notar, levantando su mano, porque, por ejemplo, aquí la norma especifica un sobrecalentamiento, o sea, quiere decir que la temperatura de succión contra la temperatura de evaporación de 5 grados. Realmente es un valor muy, muy cerrado. Recordemos que durante la salida del evaporador, toda la línea de succión sigue absorbiendo calor. La norma especifica que se deben tener por lo menos 7,5 metros desde el calorímetro a la conexión de la unidad condensadora, de los cuales 3 metros tienen que estar fuera de la cámara climática como mínimo. Así que en ese periodo de lapso de distancia, esos 7,5 metros, pues lógicamente va a ir absorbiendo calor la línea de succión. Así que mantener esos 5 grados de sobrecalentamiento, esos 5 Kelvin, es complicado. Así que creo que en el futuro van a modificar este valor. Ahora nos piden un subenfriamiento como mínimo de un Kelvin, de uno hacia arriba. Es lo que especifica la norma para poder, una vez que está controlada bajo estas condiciones de prueba, ya se somete, mínimo tiene que ser una hora, o sea, mínimo tiene que haber transcurrido una hora para poder controlar todo esto. Después de la hora ya, si lo tienes controlado, puedes realizar una prueba para poder determinar los valores que vas a emplear para poder determinar por una fórmula, lo vamos a ver, la capacidad frigorífica y la eficiencia. Después de esa hora, tienes media hora. La norma especifica que como mínimo debe de tener 15 lecturas en esas 30 minutos. Quiere decir que lo máximo intervalos de recopilación de información son cada 2 minutos, pero realmente todos los laboratorios usamos 1 minuto. Cada minuto se va recabando la información del comportamiento. Así que en esa media hora que el producto ya está estable bajo estas condiciones, es cuando tú generas eh, la recopilación de esos 15 mediciones, 15 minutos de esa media hora, si estás tomando el registro cada minuto. Y de esos valores sacas el promedio y esos serán los empleados para poder determinar la capacidad frigorífica. Para los evaporadores, y aquí es donde les comentaba lo complicado que es mantener esos 5 Kelvin, es que mencionan que tenemos que controlar la temperatura del aire de retorno del compresor, perdóname, del aire hacia el evaporador en la temperatura media temperatura de 2 grados y en baja de -24. Cuidado, esto es aire, no es temperatura de evaporación. Tenemos que mantener ese aire de retorno con una humedad menor a 50, igual o menor a 50 por ciento para media temperatura y 43% igual o menor en baja temperatura, y pide también registrar la temperatura de punto de rocío, eh, que basado en esa temperatura de bulbo seco y humedad, pues se nos da esa temperatura. Y nos pide, ahora sí, la temperatura de saturación, que es la temperatura de evaporación. Sería de -4 grados, que es lo mismo para la unidad condensadora, pero aquí en baja temperatura difiere. En la unidad condensadora nos mencionaba -32 grados centígrados la temperatura de evaporación, pero en unidad de evaporación, en un evaporador maneja -30 la temperatura de evaporación. Ahora, aquí es un punto importante que aquí aclara que debemos tener un delta T de 6 Kelvin, 6 grados. Estos 6 es la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire y, lógicamente, la temperatura de evaporación. Aquí nos menciona, este es un punto importante para considerarlo para cuando se determina la capacidad frigorífica de un evaporador basado en las fórmulas que presenta la norma. Igual nos indica un Kelvin como mínimo del subenfriamiento y el sobrecalentamiento de 5 Kelvin. Y esto es lo complicado porque en un evaporador nos menciona que el sobrecalentamiento a la salida del evaporador debe ser de 5 Kelvin. Y en la unidad condensadora nos menciona que a la entrada del compresor, el sobrecalentamiento del compresor también deben de ser de 5 Kelvin.
Así que esto es muy complicado, yo podría decir que imposible lograrlo porque durante el traslado del refrigerante, desde que sale del evaporador hasta que entra al compresor, toda la línea de succión, que son 7,5 metros, va a adquirir y va a absorber calor. O sea, es muy complicado mantenerlo. Y es lo que menciono, que ya los laboratorios están mencionando esto porque en las pruebas se les complica. Así que es muy probable que esto lo considere el organismo y pueda modificar algo. A lo mejor subir ese sobrecalentamiento de succión en el compresor, a lo mejor a 10 en vez de 5. Y miren, y aquí nos considera ya la temperatura de condensación, son de 40,5 para unidades de evaporadores, así que este valor se puede considerar para poder determinar la temperatura de condensación en las unidades condensadoras que estamos pensando o que está determinado entre 36 grados a 42. Ahora bien, miren, la norma especifica, y aquí también es otro punto ahí a debatir, está en que la norma especifica el refrigerante 404A como el refrigerante a ser empleado para poder someter a prueba estos equipos. Así que el fabricante, cuando va a certificar una unidad condensadora o una evaporadora, tiene que estar consciente que este producto es compatible para poder trabajar con 404A. Ahora, si el producto no es compatible, y aquí es donde empieza pues, la situación. Imagínense una unidad fraccionaria en donde, pues, por la capacidad que tiene el compresor y la aplicación, digamos que alcanza la capacidad mínima dentro de esta norma, que son los 2.547 BTUs por hora. Pero imagínense que está diseñado el compresor para trabajar con 134A. Está obligado, bajo la norma, a que ese equipo va a ser empleado con 404A para poder realizar la prueba. Así que el compresor realmente no está diseñado para trabajar con este refrigerante, así que la eficiencia de este equipo será diferente. Así que esos son los debates que existen ahorita. La norma especifica aquí una corrección cuando el fabricante declara que la unidad condensadora trabaja o evaporador trabaja con otro tipo de refrigerante, que va a ser cargado con otro tipo de refrigerante. Así que de la capacidad que de la unidad condensadora basado en estas condiciones, trabajando con 404A, ese valor se multiplicará por este factor de corrección si va a emplear cualquier otro tipo de refrigerante. Si podemos observar para media temperatura, se dan cuenta que pues, tendrá una menor capacidad. Solamente aquí pues, el R22 ya no aplicaría, sinceramente, pero todo lo demás, como podemos observar, es pues una reducción de capacidad. Así que pues de alguna manera se está obligando a que todo sea con 404A durante las pruebas. Y si la unidad condensadora o evaporadora maneja cualquier otro tipo de refrigerante, pues tendrá una disminución de capacidad. Ahora, esto está, como dice la norma, avalado. Estamos conscientes que hay una pérdida dependiendo del refrigerante que se emplee. En algunos aumenta un poco más la descarga, etcétera, y esto pues lógicamente causa que la capacidad frigorífica y eficiencia se modifican. De ahí viene esta corrección, ¿ok? Bueno, miren, los laboratorios pues deben de cumplir con todos los requerimientos de sensores, eh, manómetros para medir la presión, pues, transductores, mejor dicho. Un punto importante es el medidor de flujo de masa que exige la norma. Esos tienen que estar calibrados, certificados. Así que las pruebas, además de ser empleados solamente el 404 para evaluarlas, tienen que ser evaluadas también solamente en 60 Hz, y la norma especifica que deben ser empleados con el voltaje mayor notificado o declarado por el fabricante. Así que si tenemos una unidad condensadora que maneja de 208 a 230 volts, la prueba tiene que ser corrida a 230 volts, 60 Hz, ya sea monofásico o trifásico. Miren, dentro de la norma, y aquí ya entramos en cuestiones más, más complejas, la norma muestra 3 métodos para poder ser sometidos a pruebas estos equipos, tanto unidades condensadoras como evaporadoras.
maneja la primera. Mira, estos dos que se presentan están enfocados más para el evaporador, ¿ok? Ahorita más adelante les voy a explicar más a detalle sobre las unidades condensadoras. Em, miren, el primer método que menciona es el doble instrumentación. Miren, la norma específica para poder determinar la capacidad frigorífica, y es algo muy interesante, es que maneja dos métodos para poder definir la capacidad frigorífica. El primero de ellos para los tres métodos es determinar el flujo másico. Por eso en todos los métodos se emplea, miren, el M1 o M2, M1, este es el medidor de flujo de masa. Este debe estar calibrado, certificado, y este es lo que nos va a determinar la cantidad de refrigerante que recircula en el sistema, es el flujo másico, ¿ok? Y bajo las características, cuando ya se controla la prueba con las presiones y temperaturas especificadas bajo la norma, en el diagrama de Mollier del 404A se va a definir la diferencia de entalpías entre la entrada del evaporador y la salida del evaporador más el sobrecalentamiento de 5 Kelvin. Esa diferencia de entalpías se multiplica por el flujo másico y obtendremos nosotros la capacidad frigorífica del sistema basándonos en el diagrama de Mollier. Ahora, para estos dos métodos y para el de calorímetro es lo mismo, pero aquí hablando del evaporador, recordemos que menciona el delta T, la diferencia entre la temperatura del aire que está ingresando y la temperatura de evaporación. Así que a este flujo másico, en los dos métodos, multiplicado por la diferencia de entalpías, se tiene que multiplicar aparte por una corrección del delta T. Recordemos que nos menciona 6 Kelvin de delta T, pero si el evaporador tiene un delta T mayor o menor, es corregido y llevado a esos 6 Kelvin. Por eso se multiplica al final por una corrección del delta T. Y eso nos dará la capacidad frigorífica por el método de flujo másico. Ahora, en el método de instrumentación, se emplean pues doble instrumentación, como lo dice aquí. Maneja dos grupos de sensores, de presiones, de flujo másico, por eso podemos ver aquí M1, M2. Así que un grupo de instrumentación se va a medir, vas a evaluarlo, vas a determinar su capacidad frigorífica y luego emplearás el segundo instrumentación, el segundo grupo de instrumentación, y vas a hacer exactamente lo mismo, vas a determinar su capacidad frigorífica. Así que de esa manera, esos dos capacidades frigoríficas se van a sumar, se dividen entre dos, sacas la media, y esa sería la capacidad frigorífica que tiene el sistema. ¿Ok? Ahora, basado en cuarto calibrado, está un poco más interesante. Miren, inicialmente podemos observar aquí tienes una resistencia eléctrica. Ahora se me ha empezado a comentarles que aquí, en el momento que pones en marcha el sistema, lógicamente el evaporador estaría extrayendo el calor de la cámara que está aquí dentro del compartimiento, y tú vas a inyectar calor a través de este elemento eléctrico y vas a controlar la humedad y temperatura. Vas a estar inyectando calor hasta que la temperatura del aire pues concuerde con lo que está especificando la norma, que son dependiendo 2 grados temperatura de media, si estamos hablando media temperatura, serán 2 grados con la humedad, etcétera. Ya cuando logres este control es cuando se mide lógicamente el flujo másico y se determina por la diferencia de entalpías, por la corrección del delta T. En esta otro método de cuarto calibrado, la cámara donde está incorporado el evaporador, lógicamente tiene un aislamiento. Tú inicialmente con el sistema apagado, lo que vamos a determinar son las pérdidas de calor a través de esta cámara. ¿Ok? Tenemos 4 sensores en las 4 esquinas y tenemos otros 4 sensores fuera de la pared de la cámara. Lo que va a hacerse es primero determinar las pérdidas térmicas. Se va a energizar la resistencia hasta que tengamos un diferencial de temperatura de 14 Kelvin. Así que se va a calentar la cámara hasta que tengamos 14 grados diferencia o mayor a la temperatura externa. De esa manera, la capacidad, la potencia eléctrica, los watts que requeriste para mantener ese delta T se multiplicará, bueno, perdóname, se va a dividir entre la resta de esos dos valores y eso nos dará el factor de corrección. Es bien importante. Ya que tienes ese factor de corrección,
ya inicia la refrigeración, comienzas a controlar todo de acuerdo a la norma, empezarás tú a inyectar calor para poder controlar aquí tanto la humedad como la temperatura de acuerdo a la norma, lo que especifica. Una vez que ya esté controlado todo, lógicamente el primer método de medición de la capacidad frigorífica está basado en el flujo másico en el sistema por la diferencia de entalpías, por la corrección por el delta T, y tendrás una capacidad frigorífica. La otra capacidad frigorífica está determinada por el calor que requeriste para poder mantener ese equilibrio dentro de la cámara, que viene siendo el factor de corrección que ya habíamos determinado, se va a multiplicar por la diferencia de temperaturas que ahora tendrás. Recuerden que esto está refrigerando y esto está calentando, así que aquí ahora tendrás una temperatura pues de cámara, que son los dos, pero acuérdate que esto inyecta. Tendremos una temperatura menor, a lo mejor 3 grados más bajo que los 2 grados. Así que llegará a un punto de equilibrio esta temperatura que será menor al medio ambiente. Así que ese factor de corrección se multiplica por la diferencia de temperaturas y ya tendrías tú la capacidad, sí, lo que es la pérdida térmica. Después se multiplica por la potencia que tienes o generaste en las resistencias para mantener ese equilibrio más la energía de los motores. ¿Ok? De esta manera ya estás determinando la capacidad frigorífica, bueno, multiplicado por el delta T del evaporador. Y ya tendrás otro método para poder determinar la capacidad frigorífica. Esos dos métodos, el flujo másico y las resistencias, se suman, se dividen entre dos y esa es la capacidad frigorífica del sistema. ¿Ok? Ahora, basándonos ahora en la unidad condensadora, es algo similar al cuarto calibrado. Tenemos la unidad condensadora incorporada dentro. Permítame poner aquí a ver si esto se puede poner un cursor. Miren, esta es la unidad condensadora, está incorporada dentro de una cámara climática. Esta cámara climática es la que comento que tiene que tener las cualidades para poder controlar la temperatura y humedad. Así que comúnmente tienes resistencias eléctricas en conjunto con un aire acondicionado, el cual está entrando y saliendo para poder mantener una temperatura controlada, además de una caldera que obviamente calienta agua. Esta agua pues es vapor y es introducido a la cámara para poder controlar la humedad. Así que esto está ciclando constantemente para mantener la temperatura y humedad que está especificando la norma. Ahora, de la unidad condensadora hasta el calorímetro, que es esta parte de arriba, son los 7,5 metros que especifica la norma. Este es el flujómetro, o mejor dicho, el flujo de masa. Bueno, mira, ¿cómo funciona? Eh, el calorímetro prácticamente es como lo anterior mencionado, la cámara controlada ¿okay? Por temperatura. Eh, aquí dentro tenemos un evaporador, tenemos un fluido conocido, el cual será calentado por una resistencia. Este calor será transferido, lógicamente, al refrigerante que está dentro del evaporador, 404, que emplea la norma. Así que se hace igualmente la pérdida térmica, que es este valor de la cámara. Se hace igual como mencionó anteriormente, sin el sistema de refrigeración funcionando, si la unidad condensadora en funcionamiento, se empieza a calentar la resistencia, a generar una potencia para mantener una temperatura interna superior a la ambiental, 14 Kelvin, 14 grados. Una vez que se estabilice, pues se hace el factor de corrección, que esto sería las pérdidas térmicas. ¿Ok? Ya cuando se tiene controlado todo el sistema basado a lo que explica la norma, tú tuviste que requerir una cierta cantidad de energía para poder inyectar calor a ese fluido para que se mantuviera en un equilibrio. Así que el primer método es por medio del flujo másico, que aquí estamos por el flujómetro en el sistema ya cuando está estable, multiplicado por la diferencia de entalpías, que esto es lo que yo les mencionaba hace un momento. Esta es la entrada del evaporador y esta es la salida, pero junto con el subenfriamiento, los 5 Kelvin. La diferencia de entalpías se multiplica por el flujo másico que nos dé el instrumento ya cuando está todo estable y nos dará la capacidad frigorífica por medio del sistema de refrigeración. Ahora, la cantidad de energía que requeriste
que requirió, mejor dicho, las resistencias, la potencia eléctrica que requirió las resistencias para mantener el equilibrio en el calorímetro, se le resta las pérdidas térmicas y de esa manera tendremos nosotros otra forma de determinar la capacidad frigorífica. Se suman ambas energías, se divide entre dos y eso nos dará la capacidad frigorífica. Así que todos los tres métodos que menciona la norma se requieren dos formas de medir su capacidad frigorífica para definir una capacidad frigorífica. ¿Ok? Bueno, esta es la fórmula que usa la norma para poder determinar el factor de eficiencia energética estandarizado. Miren, un punto importante, por eso la importancia de dónde están ubicados los laboratorios. La mayoría los laboratorios están ubicados en Monterrey, en Nuevo León, cerquita, los municipios están muy cerquitas. Bueno, ¿a qué va? Miren, posiblemente no lo sepan, pero cualquier unidad condensadora, evaporador, el medio de transporte del calor es el aire. Así que el aire modifica su densidad de acuerdo a la altitud. Así que estamos a nivel del mar, tenemos una cierta capacidad frigorífica. Ese aire que está atravesando el condensador o el evaporador tiene una cierta densidad, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, pero si estamos a una altitud mayor acá, donde estamos transmitiendo esto en Apodaca, en Danfoss, México, estoy aquí a 444 metros sobre el nivel del mar, así que la densidad es menor. Si te vas a la Ciudad de México, allá podríamos estar arriba de los 2000 metros, es menor la densidad. ¿Y qué conlleva esto? Que menor cantidad de calor es transferido al aire, así que se reduce su capacidad frigorífica tanto en la unidad condensadora como en el evaporador. Vas a modificarse, ya hablando en campo, se va a modificar las condiciones de operación, así que no es lo mismo el comportamiento que tendrá un evaporador o una unidad condensadora instalada en la Ciudad de México, 2000 metros sobre el nivel del mar, a la que tengo aquí en Monterrey. Aquí me daría un poco más de capacidad frigorífica que allá en la Ciudad de México. Dado por estas circunstancias, la norma está especificando aquí correcciones, factor de correcciones para mejorar la capacidad frigorífica tanto del evaporador como de la unidad condensadora en dependencia de la altitud. Así que la capacidad que acabamos de adquirir con cualquiera de los métodos que acabamos de obtener, bueno, esto es para unidades condensadoras específico, así que es muy común que hayan empleado el método de calorímetro. También podrían haber empleado el método de evaporador con unidad condensadora, pero para ello requieres que tanto el evaporador como la unidad condensadora hagan match en su capacidad para poder estar bien seguro de las capacidades, por lo cual sinceramente es preferible hacer las pruebas para unidad condensadora por medio de un calorímetro. Bueno, una vez que determinaste la capacidad frigorífica, se le suma el factor de corrección por la altitud, que aquí nos menciona que se debe multiplicar por el resultado de 0.31 por la altura donde se encuentre haciendo las pruebas. ¿Ok? Y la potencia, esta es la potencia que nos va a generar el compresor, así que, pero está hablando la norma de todo lo que se ha empleado en la unidad. Así que si la unidad cuenta con una resistencia de Carter, lógicamente lo de los fans, si tiene dos ventiladores, etcétera, todo tiene que estar registrado, la potencia total. Esa potencia se le resta el factor de corrección y aquí difiere, hay uno para para compresor scroll y otro factor para compresor reciprocante. Este W auxiliar es cualquier otra potencia que tenga como accesorio la unidad condensadora. Si se va a incorporar otro elemento que vaya a consumir potencia, se debe de incluir. De esta manera, la capacidad frigorífica, ya con el factor de corrección de acuerdo a la altitud, se divide entre la potencia por el factor de corrección y eso nos dará el factor de eficiencia energética estandarizado, con lo cual se tiene que comparar contra el valor mínimo requerido por la norma. Hablando de evaporadores, es un poquito más sencillo, se ve aparatosa la fórmula, pero realmente es simple. Miren, esta sería la capacidad frigorífica que se determinó por medio
de la aplicación del método de doble instrumentación o cámara calibrada por el método del flujo másico y del calor transferido. Así que ya determinada la capacidad frigorífica se va a multiplicar por un factor del serpentín húmedo. Estamos conscientes que durante la prueba se va a generar una pequeña capa estamos hablando de humedad. Cuando el aire atraviesa el evaporador, aumenta, perdóname, más la humedad, y esto, por eso el punto de rocío, por eso la importancia de estar midiendo el punto de rocío, porque llegará un punto en donde ese aire, el vapor de agua concentrado en el aire, se va a condensar, y eso va a crear una película en el evaporador. Así que para poder compensar esta situación, la norma especifica aquí un factor de corrección para media temperatura de 1.07 y para baja temperatura de 1.03. Así que para deshielo por aire, estamos hablando de media temperatura, sería la capacidad por el factor de corrección de película de humedad, que es 1.07, dividido entre la potencia de los ventiladores del fan, de 1, 2, 3, los que tenga el evaporador. Tendrás ahí la capacidad. Se multiplica por el resultado de la raíz cuadrada del espacio entre las aletas, entre 4.5, y eso te dará el factor de eficiencia energética estandarizada para evaporadores con deshielo por aire. Para deshielo por gas caliente o eléctrico, pues se modifica. Tenemos la capacidad frigorífica, esa se va a multiplicar por el factor de corrección para baja temperatura, por el serpentín húmedo, que es 1.03, por el intervalo de deshielo. El TE, ese es el intervalo de deshielo. La norma especifica deshielos cada 6 horas, con una duración de 30 minutos, a menos de que el fabricante estipule o aclare algo diferente. ¿Ok? Entonces aquí sería 6 horas, por ejemplo. La norma lo especifica, repito, a menos de que el fabricante declare algo diferente. Tienes la capacidad frigorífica por el factor de corrección, que es 1.3 por las 6 horas. ¿Ok? Se divide entre, esta es la potencia de los ventiladores, de los fans, los que tengas, y se va a definir aquí, esta es la temperatura, este es el tiempo, las 6 horas, y este es el tiempo que duran las resistencias en funcionamiento, así que al restarlo tendrás el tiempo en que lógicamente estarán en función los ventiladores. Así que aquí solamente estás determinando la potencia que será consumida en el periodo de funcionamiento de ventiladores, más la potencia de las resistencias eléctricas por el tiempo en que funcionarán las resistencias, que son 30 minutos. La norma no especifica que debe ser en horas, así que eso multiplica por 0.5. ¿Ok? Y de esa manera sumas estos dos valores, que es la potencia que estarán consumiendo los ventiladores y la resistencia en ese intervalo de deshielo, se dividen y se multiplica por el espacio entre aletas entre 4.5 y tendrás ya el factor de eficiencia energética estandarizada para evaporadores con deshielo eléctrico. Cuando son empleados evaporadores con gas caliente, se descarta esta parte, el consumo de la potencia de las resistencias por el intervalo de tiempo. Así que esto se descarta, y de esa manera pues vas a tener el factor de eficiencia energética estandarizada para evaporadores por gas caliente. Ahora, miren, les presento una de las unidades ya certificadas por Danfoss. Danfoss, lógicamente, tuvo que hacer pruebas. Por eso les comento, realmente los fabricantes van a tener sus cámaras para poder determinar estas capacidades, porque el fabricante está obligado a declarar la capacidad frigorífica y eficiencia que tendrán las unidades. Así que esos valores serán, o ese equipo y esa documentación son entregadas al comité, y el comité es encargado de poder enviar esa unidad a ser evaluada en otro laboratorio para no ser juez y parte. Así que se evalúa y ya es cuando se otorga el certificado. Ahora, hay dos modalidades. Está la modalidad que dura un año su vigencia de la certificación, y eso es cuando ya es certificado el producto y periódicamente el comité puede pedir un equipo
no necesariamente el mismo, tiene que ser de producción para poder evaluarlo nuevamente y estar consciente que sigue cumpliendo con la exigencia de la norma. Ahora, recordemos que el fabricante tiene una tolerancia del 5%, así que no necesariamente va a tener o se exige que tengas la misma capacidad que la primer muestra que entregaste. Tienes ahí un punto de 5% de tolerancia. Así que mientras estés dentro de ese 5% de tolerancia que se fue evaluado y que fue notificado, y siempre y cuando esté por encima del valor mínimo de eficiencia, el producto sigue certificado. Y la otra modalidad dura 3 años. Es algo similar, pero también está requerido que se evalúe el medio de producción, así que la línea de producción, la calidad. Así que el organismo puede llegar, puede solicitar el proceso de gestión de calidad de la fabricación de las unidades condensadoras para que todo esté en orden. Igualmente puede requerir una muestra de la línea de producción aleatoria para poder hacer las pruebas y poder garantizar que el producto sigue contando con la capacidad frigorífica y eficiencia notificada por el fabricante dentro de esa tolerancia del 5% y que esté por encima del valor mínimo explicado por la norma. Esta es la unidad, la pueden buscar, es el 115N02298, pueden entrar a Danfoss Store, ahí pueden poner este código, ahí vas a encontrar toda la información de esta unidad condensadora. Bajo la norma NOM está especificado o declarado esta capacidad de 11.120 watts con una potencia de 5.197 watts, fue lo que está declarado de acuerdo a las pruebas de laboratorio en Danfoss. Y ya cuando fue certificado, aquí podemos ver la etiqueta es el color que debe traer, amarilla con letras negras. Son las medidas de 10 por 13. Esta etiqueta debe estar colocada en la unidad condensadora, ya sea en la caja, en la unidad condensadora como tal. No debe ser retirada esta etiqueta hasta que el producto no llegue al cliente final. Yo sugeriría que no la retiraran, que la colocaran y la dejaran siempre colocada en la unidad condensadora. Miran, ¿qué informa? ¿Qué requiere esta información? Bueno, aquí especifica que es una unidad condensadora, está evaluada bajo la norma 12 en 2019. Es la marca Danfoss, el modelo de la unidad condensadora, para qué aplicación está diseñada, nos indica la potencia eléctrica del compresor. Si se dan cuenta, comparado con el anterior, son 5.151 contra lo que se declaró 5.197, realmente consumió menos potencia. Eso es favorable. Y la capacidad frigorífica declarada fueron 11.120, cuando la capacidad evaluada fueron 11.350, mayor capacidad. Así que ya en otro laboratorio tuvimos una mejora de mayor capacidad y menor potencia consumida que se transforma en mayor eficiencia. Así que lo que haces es simplemente la capacidad frigorífica, este valor lo divides entre la potencia y obtienes lógicamente la eficiencia. Esto ya es comparado contra la eficiencia mínima requerida por la norma, y aquí arriba te muestro la fórmula que emplea la norma. La eficiencia que obtuviste del modelo, que fueron los 2.2, se divide entre 1.65, se le resta 1, se multiplica por 100 y obtendrás el porcentaje de ahorro, que nos dio 33.3, alcanzo a ver. Así que con esto, señores, cuando vayas a adquirir en México una unidad condensadora para tu aplicación, para tu proyecto, pues ya puedes empezar a seleccionar equipos con mayor eficiencia, ya comparar manzanas contra manzanas entre los diferentes fabricantes, tanto de unidades condensadoras como evaporadoras, para poder ofrecer a tu cliente final un producto más eficiente. Así que les puedo mostrar a su derecha pues lo que especifica la norma tanto para la unidad condensadora como el evaporador. Así que es lo que rige la norma. No sé si tengan preguntas y les vuelvo a reiterar, nuestros productos ya están certificados bajo la norma
12, tanto unidades condensadoras y evaporadoras. Danfoss cuenta con su laboratorio propio en donde es sometido a prueba constantemente nuestros productos y buscamos siempre pues, buscar la manera de ser los más eficientes para pues, podernos posicionar en el mercado. Gracias, ingeniero. Sin duda, pues información muy interesante sobre esta certificación NOM 012 de nuestras unidades condensadoras. Vamos a ver en el chat si tenemos algunas preguntas. Mira, hasta el momento no tenemos preguntas. Bueno. Bueno. Mira, no tenemos preguntas en el chat. Vamos aquí a, si todo está claro, ahí regálenos una manita arriba, ya los que están acompañando todavía este momento. Dice, buena tarde, ¿pueden compartir la norma que hace referencia por este medio? Claro que sí. Mira, quisiera aclarar, la norma ya está en el diario oficial de la Federación, así tú puedes, es más, ¿cómo diré? No más práctico, sino más prudente, porque como te comento, la norma fue declarada o entró en el 2020 y empezaba a aplicarse en 2021. Y te vuelvo a repetir que posiblemente vayan a hacer modificaciones porque los laboratorios, te vuelvo a repetir, está complicado mantener ese subenfriamiento, sobrecalentamiento de 5 Kelvin desde la salida del evaporador hasta la unidad condensadora. Es muy complicadito. Estoy seguro que los laboratorios van a levantar la mano para que se haga una modificación a la norma y permitan un sobrecalentamiento de succión o de compresor mayor para poder cumplir con los requerimientos. Mira, lo han intentado, pero al momento de pretender mantener ese sobrecalentamiento de 5 Kelvin se modifican otros parámetros, así que es muy complicado mantenerlos. Así que yo los invitaría más a que entren al diario oficial de la Federación y ahí simplemente en el buscador pongas NOM 012 ENER 2019 y podrás descargar lo más actualizado. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. No tenemos más preguntas y también por ahí nos compartieron manitas arriba. Sí, Creo que todo ha sido claro. No sé si quiera agregar algo más antes de ir cerrando el webinar del día de hoy. No, pues mira, por mi parte, exhortarlos a que pues busquen productos, ya podemos, ya los que nos dedicamos a la refrigeración, instaladores, etcétera, ya tenemos una forma para poder realmente comparar manzanas con manzanas en los productos que tenemos comercializándose en México. Invitando también a todas aquellas personas que nos acompañan de otros países, Latinoamérica, por ejemplo, y si algún momento estás interesado en adquirir productos mexicanos, tengas la confianza que tanto las unidades condensadoras Danfoss como evaporadores ya están certificados bajo la norma de 012, así que ya puedes estar seguro que estás adquiriendo producto eficiente. Perfecto, ingeniero. Pues bueno, no nos queda más que agradecerle por compartir esta información con nosotros. Ha sido un tema muy interesante. También en nuestra landing page los invito a que pongan NOM 012 y también ya tenemos un apartado donde viene más información sobre estos detalles de nuestras unidades condensadoras y para que puedan conocer pues más detalles, más información y ahí los enlaza al diario oficial de la Federación. Muy bien, bueno, entonces vamos a ir cerrando el evento del día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos con nosotros. Vamos a compartir una información, invitarlos a escuchar nuestro podcast de técnicos y rudos de la refrigeración. Estamos recién estrenando nuestro episodio número 17, que justo hablamos también de esta certificación de las unidades condensadoras, cómo fue un poquito el proceso, más a detalle con la colaboración con laboratorios, los beneficios que tiene esta certificación para nuestra industria, para ustedes como
prestadores de servicio, quienes estén escuchando, contratistas y también para el usuario final. Entonces, vayan a nuestra landing page de técnicos y rudos de la refrigeración para que puedan escuchar este episodio, que es una Cool Talk con Noé Cruz y Jacobo Sainz. También les comento, estamos recién estrenando nuestra revista Solutions, la edición número 9. Hablamos también sobre refrigerantes con bajo GWP. Tenemos un caso de éxito bien interesante sobre las aplicaciones de Danfoss en la industria tequilera. Entonces, lean esta nueva edición, donde vamos a poder encontrar interesantes artículos. Recuerden que está nuestro canal de YouTube, Danfoss México y Danfoss Andina Conosur, donde ustedes van a encontrar contenido de cursos, lanzamientos de productos, guía a través de nuestras líneas de producción en la planta de Apodaca, cápsulas de especialistas en acción. Entonces visiten ahí cualquiera de estos dos canales, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cada vez que nosotros tenemos un nuevo video para ustedes. También está nuestro Danfoss Product Store. Recuerden que esta página está disponible para ustedes en el momento que ustedes desean ingresar, los 7 días de la semana. Pueden revisar disponibilidad, pueden revisar información técnica de nuestros productos, tanto de Climate, Drives y Power Solutions. Están también nuestros correos de atención al cliente, tanto de México, Colombia, Chile, Argentina, para cualquier tema que requieran consultar con nuestros expertos, puedan mandar su correo y daremos seguimiento a sus solicitudes. Antes de cerrar, quiero invitarles a contestar una breve encuesta. Esta encuesta es de satisfacción, son 3 preguntas muy rápidas que, pues bueno, sus comentarios nos ayudan a ir mejorando día a día para ustedes. Y pues bueno, sin más, el día de hoy vamos a cerrar nuestro webinar. Agradecemos su participación, que tengan una excelente tarde y no olviden consultar nuestro calendario de los próximos temas para el mes de abril. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.